Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Cruz Pizarro y hoy volvemos a estar en Pucón disfrutando de las maravillas que nos ofrece esta ciudad del sur de Chile. Hoy mostraré el llamado Tour de la Zona. Estoy en la calle principal de Pucón, que tiene muchas agencias de turismo. Esta ciudad tiene muchos servicios para los turistas, hay una naturaleza privilegiada en los alrededores. Tanto así que cuando termine de publicar estos videos, todavía me quedarán cosas por visitar, grabar y vivir. El Tour de la Zona es un clásico de Pucón, es un tour de mediodía que te lleva a los alrededores y finaliza con la visita a una fuente termal. En los alrededores, los puntos fuertes son Ojo de Caburga, que son unas lagunas y cascadas en medio del bosque, la laguna de peces que están cerca de ahí y la playa de Caburga. Hice el viaje en dos ocasiones, el video mezclará ambos tours. Lo que pasa es que en este viaje hice dos veces este tour porque cada agencia visita una terma diferente y a mí me gusta mucho ir a las termas e ir a termas distintas. Cada vez que voy a Pucón hago uno de estos tours y conozco una fuente termal nueva porque hay muchas, créanme que hay muchas termas. Esto es agosto de 2021, invierno en Chile. El sur de Chile es lluvioso, fui en días con pronóstico de temporal y grandes lluvias y pese a eso fue un viaje sensacional. Disfruté mucho de estas vacaciones. Yo les contaba que después de ver una serie llamada Yuru Camp, con volcanes, termas, senderos y lugares bonitos en Japón, se me ocurrió viajar a Pucón, que tiene cosas naturales parecidas y muy hermosas. Con la cuarentena dan ganas de viajar, de recorrer y de disfrutar del exterior, ¿cierto? Los caminos están pavimentados, hay otros caminos que tienen ripio para ir a estos atractivos, pero están en buenas condiciones. Estas rutas turísticas son muy transitadas. Este tour por los alrededores prácticamente realizado todos los días por diferentes empresas. Siempre hay público y agencias disponibles y bueno, qué decir, lo están viendo, los caminos son muy lindos. Los Ojos de Caburga son una postal típica de Pucón. Es uno de los lugares imperdibles, la foto ideal para Instagram. Este lugar es un sitio privado, existen dos entradas para conocer estas cascadas y bellos bosques. Dependiendo de la entrada que utilices, tendrás una vista o la otra. Eso lo verás mejor cuando lleguemos a la zona de las cascadas en todo caso. Cada entrada funciona de forma separada, administraciones separadas, todo aparte. En Tour, la entrada de este lugar está incluida, no necesitas pagar extra. El área de estacionamiento es grande, aunque en días concurridos y fines de semana puede ir mucha gente. Hay baños, un local que vende comida como completos, sándwiches y papas fritas, entre otras cosas. Yo creo que lo esencial aquí es conocer dos cosas. Saber que hay que caminar, subir y bajar escaleras, cruzar ramas, porque aunque los senderos son cortos y sencillos, no es complejo. Sí es cierto que requiere poder moverse bien. Y lo otro es aprender a dejarse atrapar por la naturaleza, por el sonido de las aguas y de las cascadas en este bosque tan hermoso. Después de llenar mi mano con alcohol gel, fui bajando por la escalera. Los escalones son grandes, la infraestructura es buena. Después de bajar un poco, créanme que no es mucho, puedes llegar a uno de los primeros miradores que hay en este lado. Hay que cruzar varias ramas, hay que mirar bien el suelo, pero la vista es muy linda. El lugar tiene varios miradores y acá pueden notar el tema de los lados. Al frente hay unos miradores y en este lado hay otros miradores. Entonces la perspectiva será diferente dependiendo de la entrada que utilicen. El bosque es muy lindo, húmedo, con musgos a veces. Se aprecia vacío, pero había algunas personas. Solo que yo me quedaba muy atrás porque iba grabando todo al detalle. Cosas que ocurren cuando uno hace este tipo de cosas. Después de hacer esta bajada, que se ve difícil, pero en realidad tampoco es tan terrible, uno queda justo en un puente de madera que cruza el río. Y lo cruzaremos, pero lo dejaré en sonido ambiente para que se sientan ahí.
En el verano y en fechas pics es difícil parar en el puente, eso que dice es un privilegio de venir en épocas poco concurridas. Uno sube más escaleras, hay que hacer ejercicio y cada mirador es así, con otras perspectivas, otros ángulos. El lugar es muy famoso porque en días soleados el agua tiene un color turquesa muy bonito. Yo fui en días nublados y con lluvia, entonces el color es bonito, pero no tiene la misma tonalidad que quizás tendrá en las postales típicas. Eso sí, es hermoso. O sea, estar aquí en silencio, escuchar el agua, la lluvia, las cascadas, el bosque, créanme que uno como que renace, es súper relajante. Hay un tercer mirador que ya está cerca de la laguna. Hay gente que viene y que no sabe cómo es, si es fácil de llegar o no, si hay que caminar mucho o no. Yo creo que tiene un balance, o sea, es fácil de llegar y no requiere mucho esfuerzo, pero personas con problemas de movilidad sí pueden vivir cosas complejas, no es tan fácil para ellos. Las vistas desde este mirador, por otro lado, son muy hermosas, muy lindas. Existe otro mirador más que es muy recomendable, aunque no es la foto usual que suele poner la gente en sus redes sociales. Uno sube por otras escaleras largas y después de unos 100 metros puede llegar a un mirador que está en la parte alta de la cascada. Ya no veremos la caída de agua, sino que estaremos arriba. Para mí, como creyente en Dios, toda esta zona de Araucanía, toda esta región es un lugar privilegiado. Es una de las cosas más lindas que existe en el país, en el continente y en el mundo. Y Ojos de Caburga no destiñe, es precioso el color de las aguas y la lluvia. Porque empezó a llover con fuerza, todo es demasiado hermoso. Como siempre, estos videos son presentados por mis libros y mi servicio de edición de libros. Si tú, un amigo o una amiga quieren publicar un libro de manera independiente, yo hago ese tipo de trabajos y recibes tu libro directamente en tu domicilio. Contacto en cintarotachilla@gmail.com. Lo mismo para quienes quieren comprar libros míos. Hay packs con descuentos para quienes lleven más de un libro. Corte de cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas están esperando por llegar a tu hogar. Los videos de Pucón están en dos listas de reproducción, una lista llamada Sur de Chile que agrupará a todos los videos que graba en esta zona entre Chillán y Chiloé, y otra lista llamada Pucón con los videos de este viaje y de futuros viajes porque espero poder volver alguna vez, así puedes disfrutar de los videos de una forma más didáctica. Muy cerca de la entrada de los Ojos de Caburga hay otro sitio privado que le llaman Laguna de Peces. Es un lugar que tiene cafetería, tiene algunas actividades recreativas y lo incluyeron recientemente los tours. Cuando hablo de reciente, yo vine en 2015, también en invierno, y en esa ocasión hice varios tours de la zona para conocer termas, pero ninguna agencia de turismo venía a este sitio y ahora casi todas las agencias van hacia las lagunas de peces. La gracia que tiene es que son unas lagunas naturales que tienen peces. Es un lugar donde crían truchas para consumo. Lo que tengo entendido es que no crecen todo el tiempo aquí, solo crecen en una etapa y después se van a otro lugar. Hay varias lagunas separadas del río donde están estos peces y son bonitos. También el pescado como comida es rico. En Pucón comí trucha para probar y es rico, es como la merluza. Pero creo que por lejos, lo más hermoso de este lugar es el entorno. Esto es el mismo río Caburga que vimos en las cascadas, pero acá lo tienes mucho más cerca, lo ves con diferentes colores, es otro ángulo que es muy enriquecedor. Yo disfruté mucho de caminar por los senderos y ver esto. Aparte que siempre me iba quedando atrás en los grupos, entonces estaba solo. Tuve la fortuna de tener personas muy buena onda en ambos tours y me tomaron fotos bonitas, pero cuando uno viaja solo generalmente es así. Para mí
igual es muy genial poder compartir estas cosas con ustedes, que conozcan, que disfruten, que se sientan aquí y que estos viajes que yo hago no solamente queden para mí, sino que también para ustedes sean una forma de conocer otras cosas nuevas. Finalizamos el video de hoy con la playa de Caburga. El tour incluye termas, pero como cada vez que hago un tour voy a una terma diferente, los videos de las termas están separados y vienen en las próximas semanas. Mi canal es una bitácora con mis viajes y aventuras, espero que estés disfrutando mucho de todo. Te invito a que te suscribas, podrás conocer muchas cosas lindas en un ambiente muy buena onda. Por mi parte, agradecido de Dios, de la vida, de todo por poder experimentar y vivir cosas tan bonitas, además de poder compartirlas con ustedes. Caburga es un lugar muy bonito, pero es para venir en el verano. La playa es grande, la gente viene a bañarse, hay distintas actividades recreativas, hay algunos senderos para caminar. Incluso puedes llegar a otra playa de arenas blancas, aunque no está tan cerca. Hay botecitos, hay muchas cosas. Hay lugares para comer, venta de artesanías. En invierno, como fui yo, es más apagado. O sea, hay algunos puestos, puedes comer algunas cosas, pero la playa está casi vacía y hace frío. No tiene tanta gracia como en el verano, creo yo. Aunque es muy tranquilo, eso sí, es muy tranquilo. Ahora sí despido este video, espero de todo corazón que hayas disfrutado de todo el video. No te olvides de ver los siguientes, de ver las termas, de ver todo lo que viene, es muy bonito. No todo es transporte público, también comparto viajes y aventuras en estas bitácoras. Un abrazo enorme, que Dios te bendiga mucho y obvio, lo que decía, quedas invitado a ver los videos que siguen y los otros videos que tengo en el canal. Que estén muy bien, chau, saludos.